Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bueno, esta es la tercera toma que estamos haciendo de este video. Ha sido una jornada accidentada. Lo que vamos a ver hoy es una continuación del tema que estábamos viendo, es campo eléctrico en conductores. En principio, recordemos brevemente lo que es un conductor. Un conductor es un material que tiene electrones libres, o sea, los electrones se pueden desplazar libremente por el mismo. Esa es la característica fundamental de los conductores. Y recordemos también un poquito, o sea, la ventaja que tiene esto es que nosotros podemos hacer un repaso sin necesidad de que yo haga el repaso. Ustedes simplemente miran el video anterior y repasan lo que había que repasar. Pero lo que vimos es la definición de campo eléctrico. Es una definición muy simple. Simplemente toman una carga, miden la fuerza y luego dividen esa fuerza por la carga que tomaron. O sea, toman una Q0, miden la fuerza en Q0 y luego dividen por Q0. O sea, de esa manera el campo se hace independiente a Q0. Es una, es una definición operacional, se llama, ¿no? Definición operacional quiere decir cuando uno lo define por medio de una operación. Puede ser una operación matemática, no necesariamente tiene que ser un experimento. Es una receta. Y para que esa receta funcione bien, lo que hay que hacer es justamente independizarse de la carga prueba, porque en la receta no importa de cuánto es la carga, de qué color, qué tamaño. Lo más importante es que sea independiente de esa carga, ¿no? Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos un ladrillo, lo ponemos a 1 metro, tiene una cierta energía potencial. A 2 metros tiene otra energía potencial. A 4 metros tiene otra. Bueno, en vez de un ladrillo ponemos una bolita. A 1 metro, a 4 metros, a 2 metros. El tema es que esa energía potencial está viniendo del campo gravitatorio, de la Tierra. O sea, no está viniendo, es independiente, el campo gravitatorio de la Tierra es independiente si hay un ladrillo, si hay una bolita. Y lo que queremos medir es eso. Entonces acá es lo mismo, nosotros queremos medir el campo eléctrico producido por esta carga o por esta carga, por esta distribución de cargas. Y no queremos alterarlo, queremos medir esto. Si nosotros ponemos una carga Q0 suficientemente grande, lo que va a pasar es que, por ejemplo, en este caso es positivo y las cargas positivas se van de acá, se vienen para esta zona. O sea, nuestra medición está alterando lo que estamos midiendo y eso no es bueno. Es como si vos querés medir la temperatura de un cubito de hielo y venís con un termómetro que pesa 4 toneladas y está a 500 grados. Eh, lo vas a derretir, o sea, estás alterando el sistema que estás midiendo. Por eso, para que la definición operacional sea correcta, la carga esta tiene que ser arbitrariamente pequeña, o sea, infinitesimal. Y bueno, también para, para que no cambie nada, la carga tiene que ser positiva, porque si fuese negativa, yo cuando termino de calcular la fuerza y todo, tengo que ponerle un menos. Entonces, ¿para qué hago eso? Simplemente la dejo positiva a mi carga de prueba y mido la fuerza. El concepto de campo es muy importante, es así como es simple, es importante. Es tan importante que en la física, los que estudian física van a tener una materia que se va a llamar teoría de campos. Los campos van a representar partículas, eh, en realidad el campo gravitacional tampoco va a existir como tal, va a ser la curvatura del espacio-tiempo, ¿no? O sea, eso va a ser un campo. Y bueno, y también es un concepto que trasciende a la física. ¿Vieron esos conceptos como energía, fuerza? Se empiezan a usar en cualquier lado, en cualquier contexto. Y es justamente por eso, porque son conceptos poderosos, que aunque uno no sepa bien qué es, aunque uno no sepa definirlo,
más o menos se entiende. O sea, vas a ves la película de ciencia ficción donde el tipo no puede atravesar el campo de fuerza. Bueno, es eso, ¿no? Es un campo que es exactamente este campo que estamos viendo ahora. Bien, vimos un par de cosillas. Bueno, acá tenés exactamente todo lo que dije, se resume. Lo bueno de la matemática es eso, que en vez de hablé 1 minuto y medio y podía haber tirado esta fórmula. Vos calculás la fuerza es una constante por la carga cero que pusiste. Esta es la carga, vos querés calcular el campo en P, ¿no? Ponés una carga Q0 en P. Y después medís esa fuerza, o calculás esa fuerza, y dividís por Q0. Y te queda Q por R sobre R cuadrado. Eso es todo. La dirección es esta dirección entre las dos cargas, el sentido es repulsivo si la carga es positiva, o el sentido es hacia la carga si es negativa. Bien, vimos también que se puede hacer un principio de superposición, o sea, si en el punto P querés calcular el campo, es el campo producido por esta carga, por todas las cargas y se suma vectorialmente, porque las fuerzas se suman vectorialmente. Todo eso que dije se resume en esta ecuación que está acá. Si tenés una carga 1, Q2, Q3, Qn, bueno, la fuerza producida por Q1 va a ser Q1 por Q0, la 2 Q2 por Q0, Q3 por Q0, Qn, o sea que Q0 sale como factor común, y cuando dividís todo por Q0, el Q0 se va, no te aparece nunca más en la cuenta, y lo único que hay que hacer es sumar la carga 1 por R1 cuadrado, la carga 2 por R2 cuadrado, la carga 3 por R3 cuadrado, y esta cosita que hay acá con el gorrito ese quiere decir que es vectorial. O sea que cada una de esas fuerzas o de esos campos lo sumás en la dirección que corresponda. Bien, vimos también otra cosa muy importante, muy interesante, que son las líneas del campo eléctrico. La línea de campo eléctrico es una abstracción, es algo que no es un invento, no es algo que exista realmente, es una forma de representar al campo, y consiste en que cuando el campo es intenso, la densidad de líneas es grande. O sea, si el campo acá es intenso, dibujas muchas líneas. Cuando el campo empieza a aflojar y es más de menor intensidad, y dibujas menos densidad. O sea, por la misma, en el mismo área dibujas menos cantidad de líneas. Por ejemplo, acá en una unidad de área A hay 9 líneas de campo. Si el radio en vez de ser R es 3 veces R, entonces por cada unidad de área va a haber una línea de campo. Esta abstracción que hicimos, nosotros, bueno, en primer lugar les puse una página que tenés un simulador muy sencillo donde vos ponés las cargas que querés. O sea, si querés ponés estas cargas, si querés ponés esto, un dipolo, ponés la carga que quieras, y te va a dibujar las líneas de campo, ¿no? En segundo lugar, vimos experimentos. O sea, desgraciadamente no puedo hacer en mi casa experimento y filmarlo, pero otro tipo lo hizo y lo filmó, y esos experimentos que le mostré se ven de alguna manera las líneas de campo. O sea, vemos jabón en polvo, vemos semillita, pero la alineación que tienen corresponden a esta abstracción matemática que hicimos. O sea, esta abstracción está bastante buena, porque de alguna forma podemos decir que sí se ven. Y por otro lado, haber elegido la cantidad de líneas de campo, la densidad, no es tampoco tan arbitrario, porque en realidad el área de una esfera, ustedes saben que es 4pi por radio al cuadrado. O sea, el área aumenta con el radio al cuadrado. Quiere decir que esta unidad de área acá en R, en 3R, va a ser 9 veces más grande. O sea que va a haber acá 9 unidades de área. Y si acá habían 9 líneas de campo, esas 9 líneas de campo ahora se van a distribuir en 9 áreas. O sea que está bien pensado. El que pensó esas líneas, que fue Faraday,
pensó bien, está bien definirlo de esa manera porque tiene mucho sentido y por eso también es que en el experimento uno ve algo que es parecido, por más que sea algo que no existe. Bien, bueno, no se olviden, recuerden, y si no vean el video anterior, cuando tenemos una carga puntual, o sea, un punto que es una carga, si esa carga es positiva, las líneas de campo van a salir de ese punto, así en forma radial. Si la carga es negativa, van a entrar a ese punto. Entonces, cuando vemos líneas salientes o entrantes, inmediatamente decimos, acá hay una carga positiva, acá hay una carga negativa. Por otro lado, dado que la densidad de líneas depende de la intensidad del campo y la intensidad del campo depende de la carga, entonces tiene que haber una relación lineal entre la cantidad de líneas que entran o que salen y la carga. A todo eso, ¿qué quiere decir? Que si acá, por ejemplo, esta carga es el doble que esta, acá va a tener que haber el doble de líneas que salen que el doble de las que entran acá. O sea que si acá entran 8 líneas, acá van a tener que salir 16. Eso es todo. Bueno, ustedes hicieron este ejercicio, lo hicieron bien, ¿no? La relación acá entre esta carga y esta se puede ver por el dibujo de línea de campo. O, en realidad, el ejercicio sería al revés. Dada Q1 y Q2, dibuja vos la línea de campo, ¿no? Bien, y bueno, acá tenemos otra configuración. Esto también lo puede hacer con el simulador, muy fácil. Si usted pone una carga acá muy lejos y con el mouse ponen la carga y la corren muy lejos, van a ver que van a tener acá líneas que salen como si fuera una carga puntual y acá líneas que entran como si fuera una carga puntual. Pero si las van acercando, llega un momento que la línea que sale entra en la otra carga. La línea que sale de esta carga entra en la carga negativa. O sea, se empiezan a unir las líneas y van a obtener esta configuración de líneas de campo. Y esto también más o menos lo vimos. Nosotros calculamos el campo acá en la bisectriz y vimos que no tiene componente vertical, simplemente se anula, una va para arriba, una va para abajo y el ángulo es el mismo, el seno se anula. En cambio, la horizontal no se anula y son en el centro son todas líneas horizontales del campo, ¿no? Bien, bueno, bien, ahora pasamos al tema de hoy. El tema de hoy es conductores en equilibrio electrostático. Entonces, perdón, antes de terminar, dos cositas. Yo sabía, me faltaba algo. En primer lugar, bueno, vimos qué hacer con cargas, ¿no? O sea, cómo sumar una carga de otra carga. ¿Qué pasa si en lugar de tener tres cargas, tenemos acá este volumen, esta cosa, y está cargada? ¿Cómo hacemos para calcular el campo? La receta es la siguiente. Dividís el volumen en deltas de volumen. O sea, delta, cuando uno ve una delta, esta delta acá, quiere decir un cachito. Entonces dividís en este cuadradito, dividís en muchos cuadraditos. ¿Qué haces con cada cuadradito? Bueno, ese cuadradito tiene un delta de carga, un delta Q. Y ese delta Q, vos querés calcular el campo en el punto P, produce un delta E. O sea, te produce un campito. ¿Cómo se calcula eso? Como sabemos calcular, delta Q dividido R cuadrado en la dirección de R, que es lo que está diciendo acá. Por K, ¿no? Y si tenemos muchos de esos cuadraditos, simplemente sumamos. O sea, hay un delta E1 producido por Q1, delta Q2 produce un delta E2, delta Q3 produce un delta E3 y hacemos la suma vectorial. Delta Q1 sobre R1 cuadrado, delta Q2 sobre R2 cuadrado, etcétera, etcétera. Y esta R con el moñito acá, con el cosito, quiere decir vectorial. O sea que se suma esto vectorialmente, esto es un vector. A fin de año ustedes van a ver un poquito de cálculo diferencial e integral. Cuando este delta es un infinitésimo, se convierte en un diferencial. O sea, en vez de delta Q se pone dQ, que quiere decir diferencial de Q, y la suma de infinitos infinitésimos, en lugar de poner una sumatoria,
se pone también una S, pero una S más sofisticada. Esto se llama integral. Entonces no se asusten cuando vean esto. Cuando vean esto simplemente quiere decir esto, pero llevado a el límite cuando estás haciendo una suma infinita de infinitesimos. Y esto tiene una forma operacional muy sencilla, o sea, esto van a aprender a hacerlo, y así como ustedes aprendieron a multiplicar 4 por 8 y aprendieron a sumar 6 más 4, van a saber integrar 1 sobre r cuadrado. No es, van a aprender cómo se hace operacionalmente y no es algo muy difícil, ¿no? Ahora, esto es sumamente poderoso porque munidos de esto ustedes ya pueden calcular cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, querés calcular, suponete que tenés el punto P y tenés un cable, ¿no? Un cable de una distancia L y este cable está cargado. Bueno, esas cargas hacen un campo en el punto E. ¿Cómo se hace para sumar eso, para calcular eso? Y bueno, agarrás un infinitésimo del cable, calculás el campo, agarrás otro, agarrás otro, agarrás otro, agarrás otro y sumas todos esos infinitésimos y te va a dar el campo. Acá, por ejemplo, tenés un aro. ¿Cómo haces para calcular en el punto P el campo que te produce ese aro? Y agarrás este cachito, calculás en el campo. Agarrás este cachito, calculás en el campo. Agarrás otro cachito, sumas todos esos cachitos o los integrás y te va a dar el campo total. Una vez que tenés eso, por ejemplo, si querés calcular en un disco y agarrás este arito, agarrás otro arito, otro arito, otro arito, sumas todos esos aritos o integrás y calculás el campo. O sea, hay matemáticamente se hace un poco más pesado, más complejo, pero se puede hacer, ¿no? Esa es la forma con que se resuelve cualquier distribución de cargas. Bien. Las líneas de campo eléctrico no representan las trayectorias de las partículas cargadas, ¿sí? O sea, si bien en cada punto te va a marcar la fuerza, te va a decir qué fuerza estás sintiendo, eso no quiere decir que la partícula cargada se va a mover en esa dirección, ¿no? O sea, vayamos con un ejemplo que ya lo dije el otro día. Vos tenés el campo gravitatorio, ¿no? Teóricamente las partículas, si vos las dejás en el aire quieta, va a caer. Y te va a caer como marca el campo gravitatorio, así, con la fuerza que te dice en cada lugar. Pero no quiere decir que sea la trayectoria forzosamente. Yo puedo agarrar una partícula, pegarle una patada y tirarla para arriba, para el costado, hacer una parábola. O sea, la trayectoria es algo que viene de otro lado, ¿no? Lógicamente que si yo tengo una carga y la dejo quieta y prendo un campo, entonces sí, va a ir a donde le dice el campo. Pero no confundamos, no es necesariamente la trayectoria, es otra cosa, ¿está? Y el otro punto, no nos olvidemos que no son reales, ¿no? La línea de campo es un invento. Bien. Ahora sí, el tema de hoy es conductores, campo eléctrico de conductores en equilibrio electrostático. En primer lugar, equilibrio electrostático quiere decir que las cargas no se mueven, o sea, que no hay movimiento neto de cargas dentro del conductor. No quiere decir que las cargas no se mueven. Las cargas, los electrones andan bailando por todos lados. Lo que pasa es que por cada electrón, uno va para arriba, va a haber uno que va para abajo. Por uno que va a la izquierda, va a haber uno que va a la derecha, ¿no? Estadísticamente son fluctuaciones, pero no hay ningún movimiento neto de electrones. No hay una circulación. Por otro lado, tengamos también cuidado de no confundir lo que es un equilibrio electrostático con o sea, lo que es un equilibrio con lo que es estática. Las cosas pueden estar moviéndose y pueden estar en equilibrio, ¿no? Equilibrio no quiere decir que esté quieto, equilibrio quiere decir que no hay fuerzas, que no hay aceleraciones. Pero si las cosas viajan a velocidad constante, podemos tener un equilibrio. O sea, no hay forma de darte cuenta. Si vos tenés un laboratorio, lo pones en el espacio y ese laboratorio se mueve a velocidad constante, no tenés ninguna forma de darte cuenta que se está moviendo, que no se está moviendo, te da exactamente lo mismo. Lo importante es que no acelere, porque cuando acelera sí vas a sentir lo mismo que sentís en el colectivo cuando frena, te vas adelante y te estrolás contra el asiento de adelante. ¿Por qué? Porque la aceleración involucra fuerza, pero la velocidad constante no
no es algo que ni siquiera puedas detectar. Si vos cerrás todas las ventanas y no ves para afuera, ni te vas a dar cuenta. Pero bueno, nosotros definimos acá equilibrio electrostático de esta manera, como que no hay movimientos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenés un conductor aislado? No un aislador, un conductor aislado. Quiere decir un conductor que no está en contacto con nada, todo el universo es ese conductor y está en equilibrio. Y acá yo le saqué electrostático, ni siquiera le puse eso, pero es lo mismo. Bueno, en primer lugar, acá tenemos 4 cosas fundamentales. En primer lugar, el, el campo eléctrico dentro del conductor es nulo. ¿Por qué es nulo? Muy simple, porque si no fuese nulo, ¿qué pasaría? Habría un campo eléctrico. Y si hay un campo eléctrico, ¿qué pasa? Y los electrones se mueven. O sea, no solo se mueven, se acelerarían porque estarían expuestos a una fuerza. Y al estar en una fuerza, se aceleran. O sea, es incompatible, digamos, con la definición. Si están en equilibrio, no puede haber campo eléctrico. ¿Okay? Por otro lado, adentro de un conductor, es más fuerte esto todavía. Adentro de un conductor, el conductor está en equilibrio, si está aislado. ¿Por qué? Porque supongamos que no estuviese en equilibrio. Supongamos que hubiese un campo. ¿Qué quiere decir que hay un campo? Y que en una zona del conductor se aglomeraron así cargas positivas y en otras negativas, ¿no? No sé, algo pasó y se formó un campo. Bueno, los electrones inmediatamente van a responder a ese campo. Entonces, donde haga falta que vayan electrones van a ir, donde sobren electrones se van a escapar. O sea, los electrones van a viajar muy rápidamente y van a terminar con ese campo. O sea, donde haya una diferencia, los tipos van a ir y se va a achatar esa diferencia. O sea, y a los efectos prácticos es instantáneo eso. O sea, lo van a hacer tan rápido, en 10 a la menos 8 segundos, no sé, un número tan rápido que para nosotros eso va a ser instantáneo. O sea, los conductores aislados van a estar en equilibrio. Pero por definición, equilibrio quiere decir que el campo adentro del conductor es nulo. ¿Tá? Ahora viene otra cosa que puede llegar a confundir. Cualquier exceso de carga reside en la superficie del conductor. Ojo, estoy hablando de exceso de carga, no estoy hablando de campo. O sea, nosotros vimos en la primera clase que vos podés cargar un conductor. Frotabas la varilla, cuando tocas, entonces el electrón que estaba en la varilla pasa al conductor, ¿no es cierto? Vimos formas de cargar cosas y, y bueno, no quiere decir que un conductor tenga que ser forzosamente neutro. Un conductor vos lo podés cargar. La pregunta es qué va a pasar con esas cargas en exceso, ¿no? O sea, todas las cargas que sobren a la neutralidad. Esas cargas, ¿qué van a hacer? Se van a tratar de rajar una de otra, no quieren verse, quieren irse lo más lejos que pueden. ¿Y cómo hacen para irse lo más lejos que pueden? Y se distribuyen lo más lejos que pueden, o sea, en la superficie. Más lejos de la superficie no pueden ir. Entonces se van lo más lejos que pueden. Y lo más lejos es la superficie. Entonces, si hubiesen cargas adentro del conductor, y están muy cerca. Ellos quieren que la distancia sea lo más grande posible porque tenés un r cuadrado en el denominador, ¿no? Entonces, esa es la fuerza. Quieren irse lo más lejos que puedan. y bueno, se van a la superficie. El punto 3 dice que el campo eléctrico justo afuera del conductor es perpendicular a la superficie. Supongamos que acá tenemos un conductor, acá tenemos electrones libres y acá tenemos un campo que no es perpendicular a la superficie. ¿Qué es lo que ocurre? Y lo que ocurre es que si no es perpendicular, tenés una componente perpendicular y una componente paralela a la superficie. Si tenés una componente paralela a la superficie, lo que va a pasar es que tenés fuerza. Entonces, el electrón al ver un campo hacia allá, ¿qué va a hacer? Y se va a ir para allá, va a ser sometido a una fuerza de allá. O sea, si está sometido a una fuerza, por definición, no está en equilibrio. Entonces, no puede pasar eso. ¿Okay? Cuando está el conductor aislado en equilibrio, las
componentes de los campos en la superficie son perpendiculares, no hay ninguna componente paralela a la superficie. Y por último, este es el punto más difícil para explicar, es que la carga se acumula en los puntos agudos, o sea, los puntos que tienen, que son picudos. Después lo voy a definir con la curvatura eso, ¿no? Pero en principio, después lo voy a mostrar bien a esto. Cuando muestre campo potencial eléctrico voy a volver a este punto. Pero en principio lo voy a mostrar así nomás. Si vos cargas a este conductor con electrones, suponete, los electrones van a ir todos acá a la superficie, van a ir todos acá, van a tratar de irse lo más lejos que pueda uno de otro. Pero en este lugar, los electrones se van a separar efectivamente uno de otro. Acá, al estar en la superficie muy cerca, esta parte de esta, no tienen más donde escaparse. O sea, no hay más lugar. Es más, hay lugares donde va a haber tanta concentración de electrones que van a saltar de conductor, van a estar afuera. O sea, se van a repeler tanto que van a salir afuera del conductor. Eso quiere decir que se va a ionizar las regiones alrededor del conductor. Bueno, ese es el principio del pararrayos. Entonces, busquen cómo trabaja un pararrayos y van a ver que el principio es ese, es acumular campos eléctricos muy intensos en las puntas. Y bueno, cuando pasa la nube que está ionizada, descarga todo su exceso de carga, digamos, se produce un arco por el cual se neutraliza todo, ¿no? Bueno, y es el mismo motivo por el cual no les conviene estar parados abajo de un árbol cuando hay tormenta eléctrica, ¿no? Porque el árbol justamente forma, en lugar de ser todo el piso plano y todo equivalente, cuando hay una región que tiene una punta, bueno, eso acumula campos eléctricos. Bien, el punto 2, de que las cargas residen en la superficie, se pueden mostrar experimentalmente, ¿no? Y eso lo hizo Faraday. Y bueno, antes de mostrarle el experimento de Faraday, se llama la cuba de Faraday. La cuba es un balde conductor, un balde de metal. Pero antes de eso les voy a pasar un video de cómo funciona un electroscopio, porque eso es lo que se va a usar en el video. Entonces van a tener que ver primero el video del electroscopio, ahora se los paso, y luego vamos a ver el experimento de Faraday.